Hola a todas, hola a todos. Espero que estén bien. Tanto tiempo que no nos vemos. Como saben, la idea es terminar un poco los contenidos básicos que necesitamos para este curso. Tenemos 2 semanas y después ver cómo hacer una evaluación. Me parece muy bien claramente que la clase no sea presencial, entonces así vamos a intentar este método. Yo le voy a mostrar mis slides y explicándole un poco el contenido y utilizamos esta plataforma Flip a ver cómo nos va. Um, entonces, claro, me parece súper bien esto. De otro lado, mm, eh, es un poco más difícil analizar claramente, no tenemos por ahora interacción para analizar un poco lo que está lo que pasó, lo que está pasando. Um, Veremos si podemos encontrar otra manera para poner un poco las cosas en el contexto del debate actual, ¿ok? Entonces, por ahora, un poco de paciencia, yo intento demostrarle este contenido, cuál es, cuáles son las cosas básicas que nos faltan. O sea, el último tópico que yo quiero ver con ustedes, porque es fundamental en macro, es crecimiento. Cuando se habla de crecimiento se habla de muy largo plazo. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de los últimos 30 años y del modelo de desarrollo de Chile versus otros países de los últimos 30 años. Estamos hablando potencialmente también de más largo plazo aún, o sea, de revoluciones tecnológicas como lo que se verificó al principio, al final del siglo XIX, o la revolución tecnológica como de los años de los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de verdad décadas, sino que cientos de años, ¿ok? Ahora, cuando se habla de crecimiento, el modelo básico que nosotros vamos a ver al principio es el modelo de Solow, ¿ok? Entonces, en un primer video vamos a considerar el modelo de Solow en su versión más básica. Segundo video creo va a ser el modelo de Solow en versión un poco más amplia. Y después yo quería pasar a ver, aunque sea muy poco, lo que es el modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. ¿Por qué? Porque este es el modelo de verdad que se utiliza, pues, decimos, los modelos en macro de crecimiento se basan sobre esto, no sobre el modelo de Solow. Y una de las aplicaciones más importantes, a mi juicio, es que este modelo de Ramsey es la base para lo que son los modelos que se llaman de Integrated Assessment. ¿De qué? Básicamente es la base de los modelos que se usan para evaluar de manera conjunta lo que es crecimiento económico y climate change, o sea, emisión de CO2 y cambio climático, y son los modelos que se usan para estudiar cómo se podrían poner en práctica políticas para reducir las emisiones, ¿ok? Entonces, mi idea es mostrarle el básico de estos Ramsey-Koopmans y para que ustedes sepan el tipo de modelización que se usa. Aunque no se haga más aquí la COP25, creo que es un tópico importante. Además, ustedes son ingenieros, son lo que sí pueden analizar de manera mejor, a mi juicio, mejor aún que los puros economistas, lo que son interacciones entre variables físicas y variables económicas y humanas, ¿ok? Perfecto, entonces, perspectiva de muy largo plazo. ¿Qué le muestro aquí? Justo para darle una idea. Nosotros claramente no hay data muy clara para lo que era producción o PIB en los años, en el año 1000 o en el año 500, pero hay papers, hay investigadores que se han dedicado a esto. Entonces, uno de los más importantes es Madison. ¿Qué significa? ¿Qué nos muestra aquí? Nos dice que el crecimiento no es algo que siempre estuvo. O sea, básicamente, si ustedes miran el gráfico a la izquierda, este es el GDP per cápita. Bueno, hasta el 1800 no había crecimiento.
lo que sí empieza, pero empieza primero el crecimiento de la población, ¿ok? Y después, como les decía, estamos hablando más bien del siglo XX, empieza lo que es con la revolución industrial, lo que sí de verdad es crecimiento, ¿ok? Entonces, esto también para explicarle que los economistas, por ejemplo, del 1700, aquí tenían una visión muy triste del desarrollo porque veían un crecimiento del PIB per cápita muy bajo, mientras que sí veían la población crecer. Entonces decían, si continuamos así, vamos a tener mucha gente en situación económica difícil, ¿ok? Pero a un cierto momento, como ven, el progreso, el crecimiento del PIB per cápita claramente supera lo que es población, ¿ok? Esto es para decirle que sí, de verdad están hablando de muy largo plazo. La mayoría de los gráficos y de los datos que yo le muestro en estas slides lo tienen en este paper de Jones, ¿ok? Si quieren ir a ver. Um, ¿Qué nos dice, qué nos dicen los datos, sobre todo si miramos países de áreas del mundo diferentes? Bueno, nos dicen que a un cierto momento, a partir, como les decía, siglo XX, final del 1800, ¿ok? Empieza la revolución industrial y empieza lo que es, o sea, empieza la segunda revolución industrial, así que, y lo que es de verdad la divergencia entre lo que son los países que hoy llamamos economía desarrollada y lo que son el segundo o tercer mundo. ¿Ok? Entonces aquí que le muestra? Le muestra que empieza una divergencia porque a un cierto momento Estados Unidos, los países que son los países europeos, después con claramente después 100 años después empiezan Japón, estos países empiezan a crecer, China empieza en lo último, al final básicamente de los años 90, o sea, de verdad. Y hay países que todavía no se pegan este salto, ¿ok? Entonces, típicamente todos los países de África. Entonces, ¿por qué divergencia? Porque empezamos más o menos similares, en un cierto momento alguien empieza a alejarse de todo, de los otros y algunos después llegan a despegar también. Aquí ven claramente que, por ejemplo, aquí la línea verde es UK. Bueno, claramente UK era un país más rico que US hasta el 1900, ¿ok? Um, Otra cosa que aquí le muestra, en este caso, siempre el GDP per cápita, pero normalizado, así en lo de Estados Unidos. Aquí también le muestra la decaída, por ejemplo, del imperio de UK y de su Commonwealth, ¿ok? Los países, Japón, que claramente empieza a un nivel mucho más bajo en cierto momento, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, empieza también su proceso de crecimiento, y otros países que eran Argentina, sabemos todos, era tanto rico cuanto Francia al principio de los años del 1900, y aquí veamos una divergencia, pero una divergencia para abajo, ¿ok? Entonces no es straightforward que la divergencia, que los países a un cierto momento empiecen este proceso de desarrollo, pueden también empeorar, como por ejemplo aquí vemos Argentina, ¿ok? Ahora, Chilito. Aquí tienen Chile en azul, ¿ok? Esto para siempre GDP per cápita. ¿Qué le quiere mostrar aquí? Bueno, le quiere mostrar respecto a por ejemplo, historias diferentes entre Chile y Argentina. Chile, un país más pobre de Argentina, hasta que aquí empiezan, si quiere, el proceso de desarrollo de los últimos 30 años, ¿ok? Aquí ven que la pendiente empieza a ser más alta, y aquí estamos hablando de los años 80. ¿Qué pasó? En cierto momento, efectivamente, Chile, mientras que en los años 70 Chile claramente era más pobre que Argentina, después hay un cruce, ¿ok? Y
Aquí hoy en día es un país en términos de PIB per cápita más rico. Ahora vamos a ver qué significa PIB per cápita, si nos ayuda sí o no a comprender qué está pasando en un país. Claramente sabemos que no, ¿ok? Pero también aquí que le quería mostrar, miren Corea, aquí faltan unos datos. Corea, un país más pobre aún de Chile, Corea del Sur claramente, más pobre que Chile, pero en cierto momento, miren, también en los años 80 empieza un proceso, pero aquí la pendiente es mucho más alta. Entonces miren ahora el nivel de PIB per cápita de Corea del Sur con respecto a Chile. O sea, ¿qué pasó aquí? Esta es una de las cosas que no tenemos que preguntar. ¿Será capital humano? ¿Será educación? ¿Será rol del Estado? ¿Será tecnología? ¿Qué es? Queremos ver por qué a un cierto momento Corea del Sur despega así y Chile despega con esta otra pendiente, ¿ok? Ahora, de nuevo, esta es PIB per cápita. El PIB per cápita nos dice simplemente, nos da una indicación. Claramente no nos dice qué está pasando con la mediana, ¿ok? Hay países con más desigualdad donde promedio, media y mediana son más o menos diferentes, son bien diferentes donde hay más desigualdad, ¿ok? Y este es un paper, aquí le da la referencia, no tienen datos para Chile en este caso. Aquí estos son datos US, pueden encontrar otros países, pero no para Chile. Aquí que le dice, miren, yo que le estaba mostrando GDP per cápita. Pero GDP per cápita no nos da una idea de lo que está pasando en términos de income, o sea, de ingreso del hogar mediano. Porque ¿de dónde viene la diferencia? Punto primero, la differenza entre GDP, Gross Domestic Product, e GNI, que sería Gross National Income. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo estoy utilizando el deflator del PIB y aquí estoy utilizando CPI, o sea, el índice de precio al consumo, el IPC. ¿Ok? Entonces me dice, más que utilizar el GDP, utilicemos como deflator el índice del precio al consumo, ¿ok? Entonces, repito, se acuerdan una vez más, la diferencia tasa de inflación yo la puedo medir como variación la definición es variación de los precios, pero ¿cuáles precios? ¿Lo que yo mido con el deflator del PIB o lo que yo mido en términos de IPC? Aquí nos dice, utilicemos el IPC, que es diferente del GDP deflator, porque esto es la canasta de bienes representativos, etcétera. Ustedes ya saben que es lo que más es apropiado si yo quiero ver lo que es el poder de adquisición de los agentes, ¿okay? De los hogares. Entonces ya si yo utilizo el IPC más que el GDP, en realidad el GDP per cápita es más bajo. Ok, esto es simplemente definición de índice de precio. Después me dice, ok, no quiero ir a ver cuál es el mean income per cápita, o sea, el ingreso promedio, no la producción, hay una diferencia entre producción y ingreso, claramente el ingreso, o sea, la renta, esta es renta de los hogares. Después, ¿cuál es la diferencia fundamental que le decía entre mean y median? Esto es el ingreso promedio per cápita, mientras que yo voy a considerar, o aquí es equivalized, significa considerando que algo es el individuo, algo es household, ¿ok? Entonces esto es per cápita, esto es per cápita pero income de un hogar, entonces lo está considerando en términos de hogares y no más de per cápita, pero la gran diferencia aquí es entre esta línea al final y esta línea, este es el median, o sea, la mitad de la gente ve su ingreso aumentar de este nivel, entonces claro, si yo estoy midiendo progreso con el GDP per cápita, digo, wow, pasamos del nivel 100 a nivel 170. Sí, ok, pero en realidad lo que uno ve en términos de ingreso de la mitad de los hogares, de median, es mucho más bajo, ok, el crecimiento de esta variable. Y entonces en este paper le muestra que, claro, una parte importante aquí es inequality. Como les decía antes, entre el mean y el median, el problema es inequality. Entonces, cuando se mide el crecimiento, lo que pasó en Chile, claro, tenemos un milagro, entre comillas, o un gran
aumento del PIB per cápita, pero esto no nos dice qué pasó con el ingreso mediano. De hecho, sabemos que el ingreso mediano en la mayoría de los países, no solamente en Chile, no está subiendo mucho, ¿ok? Entonces, de aquí, no solamente los problemas aquí en Chile, sino que los chalecos amarillos en Francia y la protesta en muchos otros países, ¿ok? Entonces, esto para poner un poco también en el contexto general. Entonces, punto primero, cuando nos concentramos sobre PIB per cápita, no estamos viendo el big picture, no estamos viendo una variable importante que en realidad es una medida más directa del bienestar de la familia, que sería algo como el median income, ¿ok? El ingreso mediano. Y además, otro problema. Así nosotros en la primera parte de los modelos vamos a considerar producción, inversión, consumo, etcétera. Yo nunca voy a poner lo que son, por ejemplo, externalidades como contaminación, como emisión CO2. O sea, si ustedes ven este gráfico y nos podemos decir, wow, aquí tenemos algo exponencial, ¿verdad? Un crecimiento. Hay otra variable que creció en manera exponencial. Estas son la emisión de CO2. ¿Ok? Y claramente aquí le muestra quién está contribuyendo, quién contribuyó al principio, claramente que ahora China es más importante, pero que hasta hace que esto pasó solamente en los últimos 20 años, entonces hay otros países que tienen responsabilidades, estos son Estados Unidos acumulado por todos estos años, ¿ok? Europa también. Eh, ¿Cuál es el problema? También exponencial. Estas son las emisiones de CO2. Bueno, esto es la concentración de CO2. ¿Cuál es el problema? Superamos los 400 partes por millón. ¿Qué significa? Lo saben mejor que yo. Esto es el problema que hay un link entre concentración de CO2 y calentamiento. Aquí le muestra, o sea, tienen infinitos datos a disposición, ustedes, se repito, seguramente son más preparados en términos científicos que yo, pero no hay que olvidar que estamos hablando del hecho que en los últimos, por lo menos 30 años, la temperatura aumentó de 0,8 grados con respecto a un promedio aquí calculado a partir de los años 60 hasta los años 90. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay que poner junto modelo el crecimiento económico con la consecuencia en términos de CO2, de emisión de CO2 y calentamiento global, porque sabemos que si continuamos así, no nos va a quedar un planeta, ¿ok? Entonces, ¿cómo se evalúan? ¿Qué tipo de política? Vamos a tener que poner carbon tax, vamos a tener que poner restricciones como vinculante, no como lo del Tratado de París, cómo se pueden compensar los países en desarrollo. Todo esto lo podemos analizar en estos modelos que le contaba Ramsey Koopmans, que es lo que vamos a ver un poquito más después, ¿ok? Entonces, no voy a entrar aquí, no le voy a mostrar todo para que el video no sea demasiado largo. ¿Ok? Entonces, referencia de lo que vamos a ver ahora, modelo de Solow básico de Gregorio capítulo 11. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces tenemos que analizar aquí crecimiento de producción, entonces Y, y tenemos una función de producción general. En general, los factores que vamos a considerar por ahora van a ser capital, trabajo y un factor A que para mí, que para nosotros va a representar lo que es tecnología. Aquí no hay tierra, no hay pollution, no hay nada por ahora, ¿okay? Entonces, les decía, este es el modelo más básico posible. Además, al principio vamos a concentrarnos solo sobre lo que son capital y trabajo, no vamos a olvidar de la tecnología, lo vamos a poner dentro en un segundo momento. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que vamos a considerar es una función de producción que depende solo de capital y de trabajo. Esta función F, nosotros vamos a suponer que tiene alguna característica. Vamos a suponer rendimiento creciente por cada factor. O sea, derivada primera positiva, pero derivada segunda negativa por capital y por trabajo.
vamos a considerar retorno de escala constante por ahora, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, si usted multiplica los dos factores por un coeficiente lambda, esto equivale a multiplicar por lambda el output de esta función. Y nos vamos a concentrar sobre lo que son las variables per cápita. Entonces, y chica va a ser y producción dividido nivel del factor trabajo o nivel de la población, ¿ok? Aquí vamos si consideramos que toda la población está trabajando. Una función que se usa mucho es la función Cobb-Douglas, o sea, tiene rendimiento de escala constante y aquí en particular es una función con exponente capital, exponente alfa, trabajo, exponente 1 menos alfa. Claramente alfa entre 0 a 1 para que los rendimientos de escala sean constantes. ¿Por qué se usa mucho esta función? O sea, ustedes pueden chequear que todas las propiedades que hemos dicho antes se respetan, pero ¿por qué se usa esta función? Porque entonces, perdón, los 3 bullet points es para decir que estoy chequeando que las propiedades se respetan, ¿ok? ¿Por qué se usa mucho? Porque tiene una implicación que está en acuerdo con los datos, o sea, implica que los factor share son constantes. ¿Qué es factor share? El factor share le está diciendo cuál es la proporción de la remuneración de cada factor trabajo y factor capital, con respecto a la producción total. Ok, entonces vamos a escribirlo explícito qué significa. Primero quiero saber qué es factor share. Como les decía, factor share, quiero tener una expresión para la remuneración del capital, que sería la tasa de interés real. Ok, entonces yo aquí le estoy diciendo, consideren la versión más básica de maximizar los profits de una empresa que produce Y, como si fuera una empresa representativa que produce todo. Precio de del producto, precio de Y normalizado a 1. Tiene que pagar factor trabajo, le tiene que pagar el wage, W, y al factor capital lo tiene que arrendar, le tiene que pagar la tasa de interés real. Bajo el vínculo que tengo una función de producción Cobb-Douglas. Escriben la condición de primer orden y le dicen, yo quiero capital hasta que la productividad marginal sea igual a su costo. Y misma cosa para el factor trabajo, hasta que la productividad marginal sea igual a el costo que sería el salario, ¿ok? Ahora, si entonces yo le digo que quiero ver cuánto vale el capital share es cuánto pago el factor trabajo, perdón, el factor capital, entonces R multiplicado K en términos de PIB. Ya, pero R tiene esta expresión, alfa, etcétera, multiplicado por K, dividido, si ustedes simplifican, que le queda alfa. O sea, y labor share, no, aquí tenía, bueno, no se ve muy, habría tenido que ir en otra línea, ok. Labor share y W multiplicado L, si sustituyo esta expresión, 1 menos alfa. O sea, le está diciendo que según la implicación sería que si yo ploteo capital share y labor share a través del tiempo deberían tener un valor constante, alfa, que me deberían dar los valores de alfa y 1 menos alfa. ¿Es así? Más o menos es así. Por eso que se usa mucho la función Cobb-Douglas. Entonces aquí que le está ploteando, este es un paper, le puse la referencia, se le voy a tener que poner porque aquí no está escrito de qué paper lo saqué. Que le está ploteando el labor share, el capital share, tiene dos líneas porque lo está calculando, está considerando dos potenciales maneras de calcular, ¿ok? Entonces, concentrémonos solo sobre la línea azul, da lo mismo. Está más o menos estable al 65%, ¿ok? En realidad está más o menos estable, pero lo que también Entonces, dos consideraciones. Una, labor share y capital share están más o menos constantes, por eso que se usa mucho, normalmente se calibran, entonces se dice alfa a 0,65 y, perdón, como lo hemos dicho aquí, capital share alfa, ok, entonces sería alfa 0,35, 1 menos alfa, entonces 0,65. De otro lado, hay también mucha investigación en economía sobre el hecho que parece, como se ven aquí, que el labor share y capital share están cambiando, tienen
evolución diferente en los últimos 20 años. Otra razón por la cual la gente en el mundo está protestando. Labor Share está bajando y Capital Share está subiendo. ¿Por qué? Mucha investigación, no voy a entrar aquí en los detalles para no tomar demasiado tiempo, pero esto es para decir que hay mucho material de potencial investigación y para preguntarse qué está pasando en la economía del mundo, ¿ok? Perfecto, entonces tenemos una función de producción, la mayoría de las veces, o sea, muchas veces se usa la Cobb-Douglas, pero no es obligatorio. Ahora vamos a la descripción del modelo. Definición de contabilidad nacional. Producto igual consumo, inversión y gasto público en economía cerrada. Por ahora, siempre para empezar con las cosas simples, olvidémonos del gasto público. Estamos en un mundo sin gobierno. Entonces, inversión, esto está escrito en variable minúscula para decir que son per cápita, ¿ok? Ahora vamos a verlo mejor. Inversión es producción menos consumo. O sea, la definición, producción menos consumo es ahorro, ¿ok? Inversión es igual a ahorro. Ahora, la dinámica del capital, nosotros ya la conocemos. K en T más 1 es igual a la proporción del capital que no se depreció, entonces KT que multiplica 1 menos delta, más el flujo nuevo de inversión. Ahora, consideramos una situación con, como le dice aquí arriba, población constante. O sea, yo voy a, por ahora, la versión más simple, voy a decir que tengo un número de gente, un número de personas que es L mayúsculo. Entonces, L mayúsculo no tiene el subíndice con el tiempo porque es constante. Entonces, si yo quiero ver la dinámica per cápita, bueno, tomo la variable agregada y divido todo por L. Y L es una constante. ¿Ok? Entonces, por ahora yo puedo permitir de hacer esto. En la próxima versión vamos a tener que considerar que la población también crece. ¿Ok? Pero por ahora no. Entonces, esta misma dinámica en términos per cápita le dice KT más 1 igual KT, o sea, el capital mañana es el capital de hoy, menos la parte del capital de hoy que se deprecia, más el flujo nuevo de capital que sería la inversión que viene financiada de donde sale del ahorro nomás, ¿ok? Ahora, esto es en tiempo discreto. Nosotros vamos a utilizar ahora una convención de modelo en tiempo continuo. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de hablar de utilizar el concepto de ecuación diferencial, ¿ok? O sea la derivada de la variable con respecto al tiempo y nos permite una representación elegante, entre comillas, en el sentido de más limpia en términos, o más fácil, si quieren, no sé, más limpia en términos de representación matemática. Da lo mismo, hay otro manual, pueden estudiar el modelo de Solow en tiempo discreto y hablarán entonces de ecuaciones de diferencia. Y nosotros aquí utilizamos más bien diferenciales, ¿ok? Convenciones diferentes, en macro se usan mucho los dos. Pueden haber modelos en tiempo continuo, modelos en tiempo discreto. Nosotros aquí vamos a ver modelo en tiempo continuo, ¿ok? Entonces, en tiempo continuo, ojo que la convención entonces es diferente. K dot es la derivada de esta variable con respecto al tiempo. Entonces, lo que sería el equivalente de KT más 1 menos KT. Entonces, que nos queda I menos delta K. ¿Ok? Para decir que, entonces, convención, cuando ponen el subscript, aquí es por decir que una variable en tiempo discreto, y aquí le voy a decir variable y, por ejemplo, depende del tiempo, entonces la convención es más bien de escribirlo así, como open paréntesis, t, close paréntesis, ¿ok? Esto, tiempo continuo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de Solow y el modelo de Ramsey? Que en el modelo de Solow se considera el ahorro, un poco como en el modelo, igual a lo que vimos en términos del modelo keynesiano. El ahorro, como el consumo el consumo es una proporción de la renta disponible, aquí le va a decir que el ahorro, S, en realidad es una proporción fija, que voy a llamar este coeficiente S chico, S minúsculo, S multiplicado Y, o sea, yo de Y una parte fija, una proporción S la ahorro, una proporción 1 menos S la voy a consumir. La diferencia con el modelo de Ramsey va a ser que en el modelo de Ramsey los agentes van a elegir cuánto quieren ahorrar. No le voy yo a plantear que los agentes ahorran
la proporción S, ¿ok? Esta es la gran diferencia entre los dos modelos. Entonces, volviendo a nuestra ecuación del capital, K dot es igual a inversión, pero inversión no es nada más que ahorro, el ahorro no es nada más que una proporción de la producción, entonces S que multiplica Y, pero Y es función del capital per cápita, ¿ok? Esta según la función de producción que sea Douglas o lo que sea. Entonces al final nuestra dinámica nos dice K dot depende de la producción, o sea, del ahorro, que es una proporción de la producción, menos delta K. ¿Ok? La definición, ¿cuál es el equilibrio en este modelo? Muy simple, la definición de estado estacionario. En estado estacionario, la variable de interés, aquí la única variable que tenemos es K, capital per cápita. K dot es igual a cero en estado estacionario. La variable no cambia, la definición de estacionario. ¿Ok? Si K dot es igual a cero, yo entonces sé que en estado estacionario voy a tener un capital que se llama K star, K estrella. Entonces, cuando K dot es igual a cero, yo tengo S de F de K estrella igual delta K estrella. Esto, una vez que sé cuál es la función de producción, me permite encontrar cuál es el nivel de capital per cápita de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, yo quiero dibujar esto en un espacio donde tenga capital como variable independiente. ¿Okay? Entonces, aquí tengo K capital per cápita. Aquí yo le voy a mostrar lo que es F, la producción, por ejemplo, F de capital. Entonces, ¿qué pinta tiene F chico? F es una función de producción con derivada primera positiva, derivada segunda negativa. ¿Ok? Entonces tiene concavidad. Esto es F of K, F de K, esta es la función de producción. El ahorro es una proporción S menor que 1, entonces esta es la misma curva, o sea, la misma función de producción multiplicada por una propensión la propensión al ahorro, que sería ¿cuánto? 10%, 15%, 5%, depende de los países. Hay países que ahorran más, países en los cuales se ahorran menos. Entonces yo que estoy dibujando esta parte, S de F de K, y después delta de K, pero delta de K es delta es una proporción, la tasa de depreciación, ¿ok? Entonces, delta de K no es nada más que una línea con pendiente delta, ¿ok? Entonces, cuando es que estoy en estado estacionario, cuando delta de K es igual a SF de K, entonces, en este punto, este es mi K estrella, mi capital de estado estacionario. Si yo estoy aquí, estoy en equilibrio y estoy estable. Con este capital, ¿cuál es la producción per cápita? Lo voy a leer aquí, entonces esto es Y estrella. Aquí yo leo cuánto es el ahorro total, S de estrella. ¿Okay? ¿Por qué este es un punto estable? Porque miren, si yo empiezo a la izquierda, me voy a mover por acá. Porque si yo empiezo a la izquierda de K estrella, ¿en qué situación estoy? Estoy en una situación en la cual el ahorro es mayor que la depreciación, ¿ok? A este nivel, la azul más arriba del verde, entonces yo hay más producción, más acumulación que depreciación, el capital aumenta. Si yo empiezo a la derecha, la depreciación es mayor que el ahorro, mayor que la inversión, o sea, hay destrucción de capital, entonces yo me voy a mover a la izquierda, ¿ok? Entonces de aquí me muevo a la derecha, de aquí me muevo a la izquierda. Estoy aquí, es un punto estable. ¿Ok? Entonces esto le estoy diciendo, por ejemplo, si le doy una forma funcional Cobb-Douglas, entonces la producción per cápita sería K exponente alfa. Esto me diría que ¿cuánto vale mi capital de estado estacionario? Bueno, vale S dividido delta exponente 1 dividido 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces el nivel de capital per cápita de estado estacionario, el nivel de la producción depende de cuánto vale la depreciación y depende de cuánto están ahorrando, de cuál es esta propensión marginal al ahorro, cuánto vale este S chico. ¿Se dan cuenta ustedes? Mayor va a ser S, mayor va a ser el nivel de capital de estado estacionario. ¿Ok? Ahora, ¿hay crecimiento en esta economía? No, en el sentido que
en estado estacionario yo estoy aquí con un nivel constante de producción per cápita, un nivel constante de capital y de producción per cápita. Entonces aquí en realidad no hay crecimiento, entendimos por crecimiento la variación de la producción. Bueno, solo si empiezo aquí a la izquierda, si hoy estoy aquí, bueno, voy a tener crecimiento, claro, hasta que llegue aquí. Una vez que llego acá a estrella, estoy en equilibrio. Entonces, aquí le está diciendo que en este modelo, estrictamente hablando, no hay crecimiento de largo plazo de estado estacionario. ¿Por qué? Porque aquí nada está creciendo, no hay tecnología, no hay productividad en el sentido de tecnología, de progreso tecnológico, ni siquiera hay progreso, ni siquiera hay variación de la población. Entonces un modelo de crecimiento entre comillas, crecimiento hasta que no llegue al estado estacionario, ¿ok? Ojo. Igual que le puede decir esto, podemos utilizar ya para el concepto, distinguir el concepto entre convergencia condicional e incondicional. Ahora, ¿qué significa? Si yo le digo, por ejemplo, que todo lo que tenemos dos países, el país A sería Estados Unidos, el país B es Japón. Japón parte, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón parte con un nivel de capital per cápita más chico, pero después hay convergencia en el sentido que Japón empieza a crecer, mientras que Estados Unidos aquí está en equilibrio, y entonces en cierto momento Japón se va a llegar al mismo nivel de producción per cápita de Estados Unidos, ¿ok? Pero ¿por qué esta convergencia es condicional? Es condicional al hecho que están arriba de la misma función, que estos dos países Japón empieza con un nivel más chico de capital, pero en realidad tiene la misma función de producción, el mismo tasa de ahorro que el otro país, el país que sería el país rico, ¿ok? Entonces, aquí que le está mostrando un poco un poco la relación entre lo que debería ser en términos de convergencia, aquí que me dice que si yo tengo un nivel más alto, debería tener tasa de crecimiento más baja, si empiezo con un nivel de PIB más bajo, debería tener tasa de crecimiento más alta si tenemos que converger todos al mismo nivel, ¿ok? Esto que le dice, bueno, que si uno considera países bastante similares, tipo países del OECD, efectivamente aquí tienen ustedes una relación que parece ser negativa y significativa, o sea, mayor el GDP per person en los años 60, más bajo es la tasa de crecimiento que uno observó entre los 60 y el 2011. Esto es el ejemplo que les decía yo entre Japón y Estados Unidos. Japón empieza en los 60 con menos que un cuarto del GDP per cápita de Estados Unidos, pero en esto último, en los 50 años, crece al 4,5%, mientras que Estados Unidos crece al 2%. Esto me diría que sí hay convergencia, ¿ok? Pero es una convergencia en realidad entre países similares. Si yo le muestro lo que es países a todo nivel del mundo, bueno, ahí está una nube de puntos y no hay más una relación negativa. Aquí le dice que, claro, hay convergencia, pero cuando se habla de países muy similares, mientras que si yo considero todo como aquí tienen el conjunto todos los países de África, por ejemplo, parten con muy bajo GDP per person, per cápita, y igual tienen tasa de crecimiento baja, ¿ok? Entonces no están convergiendo a nivel mundial, no hay convergencia. Hay convergencia a niveles de países que ya son más similares, o sea, entonces lo que llamamos Western countries, por ejemplo, ¿ok? Em, para verlo explícito en términos de consecuencias de lo que sería una subida de la tasa de ahorro, ¿ok? Entonces le está diciendo, yo empiezo del nivel K estrella con este equilibrio, después, entonces tenía este nivel estoy en el punto A con este nivel de PIB per cápita. Sube la tasa de ahorro al nivel S primero, ¿ok? Esto le muestra que ahora este nivel, al nivel de K estrella, yo tengo ahorro mayor de depreciación, entonces me voy a mover a la derecha hasta llegar al nuevo nivel de equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí que le está diciendo que si yo hago en este modelo con población constante, si yo estaba al nivel Y dividido L o N, aquí da lo mismo, o sea, notación nomás, estaba constante, sube la tasa de ahorro, tengo un momento de catching up,
hasta llegar, esto sí es verdad, es crecimiento, ¿ok? Hasta llegar a estar estable a otro nivel, que sería este nivel de PIB per cápita del punto B, ¿ok? Entonces hay crecimiento, pero solo en la transición. Después llegamos a otro nivel de estado estacionario, donde de nuevo las variables per cápita están constantes, ¿ok? Entonces, de nuevo, una vez más, esto vale en un modelo con población constante y sin progreso tecnológico. Última cosa que queremos ver aquí en este modelo versión básica, la diferencia entre lo que es el equilibrio y lo que podría ser lo que es un equilibrio óptimo. O sea, aquí le está diciendo, yo tengo un equilibrio que me llega del hecho que tengo una tasa de ahorro S. Ahora, este nivel de capital per cápita de equilibrio me está maximizando el consumo. Para ver esto, yo tengo que en realidad ver cuál es el nivel que me maximiza C estrella. ¿Quién es C estrella? Es el consumo, pero el consumo de estado estacionario. Entonces, ¿cuál es la definición? Ojo, este es muy importante. ¿Cuál es la definición de consumo? Consumo es igual a producción menos ahorro. Pero el ahorro en estado estacionario es igual a la depreciación. Esta es la definición de estado estacionario. Entonces, cuando yo voy a maximizar el consumo, escribo producción menos inversión o ahorro, pero al tiro aquí sustituyo más que escribir, aquí no estoy escribiendo S de F de K, aquí estoy escribiendo directamente delta de K, porque yo no estoy buscando un capital que me maximiza el consumo punto, yo estoy buscando un capital que me maximiza el consumo de estado estacionario, ¿ok? Muy importante, si aquí ustedes ponen S de F de K, no le va a resultar, ¿ok? Ese es un error. Condición de primer orden, en este caso le dice f primero de k es igual a delta. O sea, ¿cuál es en términos del gráfico? Yo debería buscar el capital que me da la pendiente de la función de producción igual a la pendiente igual a delta. ¿Ok? Entonces volvemos al gráfico. Este es la producción, este es el ahorro, este es delta. El estado estacionario es cuando delta K es igual a S de F de K. O sea, este es el estado estacionario, este es el equilibrio, esta es la producción de estado estacionario. La que maximiza el consumo, de nuevo, es el nivel K estrella sería lo que le da la pendiente de la función de producción igual a delta. O sea, la pendiente de esta, entonces aquí le muestro de nuevo cuál es la pendiente, el delta. ¿Ok? Entonces, este es el punto en el cual la pendiente de la función roja f de k es igual a delta. Entonces, este es el k de, se llama capital de regla dorada. Entonces, perdón, aquí hay un pequeño, aquí más que escribir la estrella le tengo que poner RD para considerar que este es el capital de regla dorada, ¿ok? Entonces, el capital de regla dorada, que es lo que le maximiza el consumo de estado estacionario, es este nivel que ustedes se dan cuenta es más chico de lo que es el nivel de capital de equilibrio. O sea, aquí le está diciendo el capital de equilibrio es demasiado. ¿Demasiado en qué sentido? Que no es que yo podría tener menos capital y tener más consumo. ¿Por qué? Porque si yo considero el bienestar de los agentes como lo calculo, bueno, según cuánto consuman, de nuevo, no según cuánto capital hay en la economía. ¿Ok? Entonces, esto lo que le decía el modelo de Solow, utilizando una tasa de ahorro constante, tiene como implicación el hecho que el equilibrio no es dicho para nada que sea óptimo. Yo puedo tener un capital de regla dorada que sea más chico o más grande de lo que es el capital de equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí que le está mostrando, escribimos lo que hemos dicho a vos. Tengo la función Cobb-Douglas. Estado estacionario me da cuánto vale estado estacionario, me dice ahorro igual depreciación, entonces esto es el valor de mi capital de estado estacionario. Si yo quiero si yo quiero buscar el capital que me maximiza el consumo de estado estacionario, entonces, ojo, esta es producción menos depreciación, o sea, menos ahorro, que es igual en estado estacionario a depreciación. Condición de primer orden, ¿a qué llego? Que el capital de regla dorada tiene esta otra pinta. ¿Cuándo es que estos dos son iguales? Si es solo si alfa es igual a S, ¿ok? Si no, voy a tener un capital que es mayor o menor de lo que efectivamente me maximizaría el consumo.
¿Ok? Entonces, el hecho que el equilibrio que no sea optimal, es porque yo le estoy planteando que S es constante y nada nos asegura, o sea, hay que ver si S es igual o no a alfa. Alfa es algo de la función de producción, una característica técnica de la economía. Esto S es un comportamiento, es porque la gente ahorraría el 10, el 15 o el 20% de su ingreso. ¿Ok? Entonces, mire, paro aquí para ahora, para este video y continuamos en el otro con la versión con crecimiento de población y después, ¿cómo se dice? Progreso tecnológico. Ok.